Los siguientes episodios en el podcast con candidatos presidenciales son un especial en miras de las elecciones de 2026 en Costa Rica. Ninguna de las entrevistas fueron realizadas por preferencia por algún partido o candidatura. Cada uno de estos episodios tiene la intención de conocer los planes de gobierno y propuestas de cada candidato. Además, es importante mencionar que varios de los candidatos fueron invitados a este espacio. Sin embargo, al final de estas grabaciones no obtuvimos respuesta. Los candidatos que aceptaron son los que verán en este especial. Una administración que cada vez se aleja más de lo que entendemos por democracia. Una administración que necesita 40 diputados oficialistas. Para pedir 40 diputados usted mejor pide 57. Es lo mismo. Lamentablemente tenemos una situación en el transporte público muy deficiente. Estamos llegando a unos niveles de colapso vial que yo en este momento digo, no sé qué vamos a hacer si no actuamos rápidamente. El tren va a seguir siendo una iniciativa suya. El tren es una iniciativa que necesita el país, Pero Carla. la va a incentivar de llegar a la Por presidencia. supuesto, porque yo lo creo, porque lo necesitamos, porque es evidente que Costa Rica lo necesita. Pues en seguridad lo primero que el país necesita es que haya un gobierno responsable que quiera hacerle frente al problema de inseguridad que tenemos. Y el problema de inseguridad no es un problema de delito común. Un solo poder de la República no lo puede hacer. Si eso es tan evidente, ¿por qué un poder de la República que debería estar luchando contra el narcotráfico está empeñado nada más en pelearse con los otros dos? Se ha peleado con todo el mundo excepto con el crimen organizado. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio en el podcast. Si es la primera vez que nos están escuchando, mi nombre es Carla Scott. Recuerden que si lo están viendo en YouTube, suscribirse a nuestro canal, darle me gusta, activar la campanita de notificaciones y también dejarnos sus comentarios. Y si lo están viendo en Spotify, también seguirnos por ahí. Como lo vieron al inicio del episodio, hoy estamos con doña Claudia Dobles Camargo. Doña Claudia, bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, Carla. Más bien, muchísimas gracias. Muy contenta de estar por acá. No, Muchas gracias a por la usted. invitación. No, un placer. Doña Claudia, quiero empezar con una primera pregunta que es el tema de qué la motivó a lanzarse como candidata presidencial, porque bueno, del 2018 al 2022 usted estuvo en Estados Unidos, regresa a Costa Rica y qué la motiva lanzarse como candidata presidencial para el país. Me motiva tanto el optimismo como la preocupación, la verdad. Yo tuve la oportunidad de estar estos últimos 3 años en un espacio donde pude ver mucho de lo que viene, Ujú. dichosamente a nivel de tecnología, de las oportunidades que eso puede traer, de cómo la tecnología puede ayudarnos a cerrar algunas brechas, Ujú. pero también si no generamos esas condiciones, cómo más bien enfrentaríamos riesgos muy grandes. Y Costa Sí. Rica tiene un gran potencial que siento, y ahí es la parte de la preocupación, que siento que más bien lejos de avanzar en ciertas cosas que deberíamos ya estar avanzando, Ujú. estamos retrocediendo. Entonces, mientras el mundo se va moviendo demasiado rápido y hay oportunidades que Costa Rica puede tomar Sí. por nuestras características, lamentablemente más bien estamos retrocediendo en las cosas más básicas. Y esa es una gran preocupación. Cosas más básicas hasta como el tema de libertad de expresión, ¿verdad? No Ujú. solamente estamos retrocediendo en la creación de condiciones como infraestructura, en una educación pública de calidad, en seguridad, sino que estamos retrocediendo hasta en confianza entre nosotros mismos y en libertad de expresión, en libertad de prensa. Muchísima gente me ha dicho que tiene miedo de expresar lo que piensa. Sí, sí, más ahora con las redes sociales y todo. Correcto, eso debería ser una bandera roja grande. Entonces, creo que con una visión clara, con un liderazgo que quiera trabajar y construir, y trabajar significa trabajar en equipo, Costa Rica puede tomar esas grandes oportunidades. Es decir, la situación país fue como una forma de Sí, impulsarse y decir, quiero regresar y quiero sí, lanzarme. sí, fíjate Carla, que yo, y esto lo he contado en otras ocasiones, pero justamente yo de los últimos proyectos en los que pude participar eran proyectos alrededor de temas de transición energética y cómo el mundo está viendo cuáles son las nuevas rutas y posibilidades de transición energética para cubrir la demanda que vamos a tener, que se va a incrementar muchísimo, sobre todo por el uso de inteligencia artificial. Se va a incrementar mucho la inteligencia artificial. Para la gente que no lo sabe, consume cualquier cantidad de energía y eso significa que consume cualquier cantidad de agua también. Claro. Y mientras yo estaba en un equipo de trabajo que se estaba viendo, yo sé que esto va a sonar como demasiado técnico, pero era así, mientras estaba viendo hasta las posibilidades y la relación que hay
en la carrera que tienen varios países, la carrera aeroespacial por controlar la luna, Ujú. la relación que eso tiene con los materiales que hay ahí, porque hay una posibilidad de generar fusión nuclear mediante el Wow. helio 3. El helio 3 es un elemento que se puede conseguir de el rigolit, que es básicamente el suelo de la luna. Entonces, Ujú. mientras hay conversaciones a ese nivel en el mundo, en ese mismo momento, Atillo se había quedado sin agua potable. Son cosas que iba relacionando por completo, que Ujú. usted decía, ¿cómo es posible que aquí ¿Cómo? estamos hablando de esto Y en y en mi Costa país está Rica, pasando? tenemos un retroceso de algo básico que nosotros habíamos dado por sentado y que nos habíamos sentido orgullosos y orgullosas, que es que en Costa Rica nosotros tenemos, Ujú. ¿verdad? Una llegada de agua potable importante para toda la población. Y Atillo sin agua potable. Y, Y otro montón de y otro comunidades montón de también. comunidades, por supuesto. Otras que ya de por sí teníamos los retos, pero digamos que había algunas en donde ya en principio ya teníamos, ya Ujú. teníamos solventado el problema y tenemos unos retrocesos importantes. Entonces, es el optimismo de que podemos hacer las cosas, pero a la vez la preocupación de ver que más bien estamos retrocediendo en lo más básico que me lleva a tomar la decisión y no es necesariamente una decisión fácil. No, estoy segura que no, y No lo es. ahorita conversamos sobre eso. Sé que la situación del país para nadie es un secreto, que ha sido complicada y ese retroceso se ha visto. Y eso me lleva a preguntarle si usted siente que en estos 4 años se ha hecho algo que marque la diferencia o se le ha dado continuidad a proyectos que quedaron en el periodo del 2018 al 2022. Se le ha dado muy poca continuidad a prácticamente nada de lo que quedó dispuesto. Ujú. em, por razones que creo yo son políticas, por mezquindad, porque parte del éxito narrativo de esta administración es echarle la culpa a todo el mundo, incluida la administración pasada. Entonces, si usted asume cosas que venían de la administración pasada, pues esa narrativa se cae. Entonces, creo que por razones más políticas, muchas de las iniciativas que venían de la administración pasada no se continuaron, lo cual es una lástima porque algunas de ellas estaban realmente bien encaminadas. Hay cosas que sí se continuaron, me parece valioso decirlo, pero la gran mayoría no se continuó, no se Ujú. continuó. Una de las cosas, iniciativas que sí se hayan continuado, desde la administración pasada se venía trabajando en la implementación del sistema de Hacienda Digital, eso me parece que esta administración lo continuó. Ahí va, Ujú. lento, digamos, no con una muy buena ejecución, pero ahí va. Desde la administración pasada también se dejó el financiamiento listo para hacer un centro de comando y control, para mejorar temas de seguridad, para que se empezara a ejecutar y creo que eso lo han ido ejecutando, el espacio físico me refiero, lo han ido ejecutando. Sí. Ahí va, lentito, pero ahí va. Ujú. Pero muchas de las iniciativas lamentablemente quedaron ahí, Sí, que se quedaron hasta ahí, no se hasta siguió. ahí, Ujú. cosas que le iban a dar grandes beneficios a la gente, ¿verdad? Y me refiero, por ejemplo, a un proyecto como Pacume, que Mm. es agua, ahora que Que hablábamos de estábamos agua, hablando de agua, que sí. es agua potable para toda la región chorotega y agua para producción, que beneficia también a toda la región chorotega. Ese proyecto nosotros realmente trabajamos fuerte y duro para dejarlo listo. Y poco antes de salir, la administración anterior logramos que la Asamblea Legislativa lo aprobara. Ujú. Y Y con quedó. la colaboración de la Asamblea Legislativa, digamos, hay que decirlo de esa manera, se trabajó con ellos y la Asamblea Legislativa colaboró muchísimo, mucho empujado, por supuesto, por las diputaciones de Guanacaste, Sí, y claro. eso se quedó ahí y ahí está abandonado. Ujú. Está abandonado, como muchas otras cosas que lamentablemente no, no, no sé, porque al final del día los únicos que benefician son son a Sí. las personas que están esperando. Y la falta de esos resultados, o sea, Ujú. aquí tenemos un doble problema, Ujú. un triple problema. Son proyectos en los cuales se ha invertido mucho dinero y tiempo para tener listos, que si se quedan ahí, se pierde. Entonces se pierde mucho tiempo y se pierde dinero. Sí, muchos recursos en general. Exactamente. Dos, no se le da el beneficio que se está buscando a las personas, porque al final del día la gente en Guanacaste lo que necesita es el agua, Sí. ¿verdad? La gente lo que necesita es el agua. Y tres, que posiblemente es uno de los más dañinos en el largo plazo, la falta de esos resultados más una narrativa que le dice a la gente, aquí no hay nada que hacer si no se destruye el sistema,
nos mina la credibilidad, la Claro. confianza entre nosotros mismos. La he escuchado decir en otras entrevistas que siente que el contexto está muy violento, o Mucho. sea, tanto en la gente en la calle como a nivel de redes sociales, Sí, en todas partes. sí, mucho. ¿Cómo lidia usted, doña Claudia, con todo este tema ahora lanzándose como candidata a la presidencia? Porque inclusive periodos de campaña del 2017, las redes sociales estaban, pero no existía todo este movimiento tan fuerte que vino post pandemia. No, la violencia se ha incrementado mucho. Y ¿Cómo sí, lidia con mucho, eso todos los días? Porque a medida que va acercándose la fecha de las votaciones va siendo más fuerte. sí, yo normalmente lo veo como un fenómeno, como tal, no me lo tomo a nivel personal. Es decir, es importante que la gente pueda criticar y es importante que la gente se sienta en libertad de decir, yo no estoy de acuerdo, o eso no me parece, o eso no me gusta, Ujú, o estoy absolutamente en contra de esta candidatura. ujú. Eso está bien, porque la democracia es eso, es parte de la democracia y es parte de entender y reconocer la diversidad de nuestra sociedad. Sí. Pero lo que estamos viendo en redes sociales es otro tipo de fenómeno, es otra cosa. Es el aislamiento de parte de diferentes grupos. Eso nos lleva a pensar que nosotros somos los dueños o las dueñas de la verdad absoluta. Ujú. Y más bien, si no podemos salirnos de esas micro burbujas, que las redes sociales están hechas para eso, lamentablemente. Ahí hay una distorsión importante cuando nos pasamos a que el debate público esté en las redes sociales. Las redes sociales tienen reglas de juego Sí. y esas reglas de juego no necesariamente son reglas para fortalecer la democracia. Esas reglas de juego son reglas de juego para fortalecer a las redes sociales, Ujú. para generar Visibilidad, más alcance. participación, más Ujú, alcance, que la gente se quede más tiempo. Y lamentablemente la gente se queda más tiempo cuando hay más información negativa, ujú. casi que por un tema instintivo. Cuando hay más información negativa, cuando hay más polarización, cuando hay pleito, Claro, polémica. polémica. Entonces, estamos trasladando el debate público a una arena, literalmente, a un ring prácticamente de boxeo, Mm, que no nos permite encontrarnos, sino que lo que hace es que nos pone a pelear, claro. porque eso es al final del día lo que le beneficia, por las reglas que ellos han construido, lo que les beneficia a las redes sociales, porque ahí te enganchas, pasan más tiempo para ver en qué terminó el pleito, para Sí. ver quién le respondió a quién o a ver Ujú. qué, Leyendo los comentarios y todo. y Ujú. ahí también descargamos. Y aparte hay un montón de distorsiones realmente que se pueden hacer con dinero, con troles, con perfiles falsos. Entonces es un espacio que no nos va a ayudar a la Mm. construcción democrática. ¿Siente que esa violencia está dividiendo el país como en dos? Por así decirlo, como gente que está a favor de una cosa y gente que está en contra, o está generando como esas divisiones, o nada más lo ve como una violencia en general. Hay violencia en general, pero también hay fragmentación, porque justamente lo que esos espacios digitales hacen es que te encapsulan con gente que piensa igual que vos y no nos permiten entender otras posiciones Sí, y otras perspectivas. perspectivas. Entonces eso no nos permite construir, ¿verdad? La Mm, construcción se basa en el entendimiento de que podemos estar de acuerdo en esto y que vamos a disentir en esto y que está bien que tengamos diferencias y que aún en las diferencias podemos encontrar puntos en común y que la diferencia está bien también ujú. y que se puede y se debe respetar. Pero entonces estamos en un espacio de discusión política que no nos permite eso, no nos permite esa construcción, no necesariamente está hecha para que exista esa construcción, ese encuentro respetuoso. Y por el otro lado, también tenemos literalmente liderazgos dentro de la arena política que le están echando más leña al fuego, Ujú. que lejos de calmar la polarización, que lejos de proactivamente poner una referencia, que lejos de plantear el respeto, que lejos de plantear la calma, más bien de ahí Están buscando esa división. están buscando esa división porque capitalizan electoralmente esa división, Claro. porque les genera rédito electoral. Mm. Y es perverso eso. Doña Claudia, ¿usted siente en esta campaña electoral que, no sé, y se lo pregunto porque tal vez en el 2018-2022 participa pues como primera dama, pero ahora es como candidata a la presidencia? ¿Ha sentido trabas o dificultades por el hecho de ser mujer lanzarse en la candidatura? Bueno, lo que sí te puedo decir, dichosamente hay una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que creo que
Nunca hemos tenido tantas candidatas mujeres en una elección. Somos Muy 5 cierto. candidatas. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que seguimos siendo por mucho minoría, Ujú. porque también tenemos 20 candidaturas. Sí. Entonces estamos hablando de 5 mujeres en 20 candidaturas. Seguimos siendo por mucho minoría. Sí. Em, lo que sí es una realidad, Carla, es que la violencia contra las mujeres en política es mucho más virulenta que contra los hombres. Y a nosotras aparte se nos hace una crítica, no solamente más violenta, más agresiva en algunos casos, sino que se nos hace críticas por cosas que a los hombres no, Ujú. por cómo nos vemos, qué ropa nos pusimos, Por lo que por dijo. lo que, todavía por lo que digo, yo digo, si es la idea y vas a Ujú. criticar la idea, está bien, yo estoy abierta a eso. A mí que me critiquen por lo que yo pienso, me parece que es parte de las reglas de la democracia. Sí. Pero digamos, ya la crítica personal y hasta en algunas ocasiones, no me refiero solo a mí, en general a las mujeres, la crítica personal y hasta en algunas ocasiones haciendo referencia a aspectos físicos, es mucho más en las mujeres que en los hombres, Ujú. mucho más. Claro. Entonces, Sí se siente. de ahí, sí se siente. Ujú. Pasemos a la parte de las propuestas, porque bueno, yo sé que hay todo un plan de gobierno. Usualmente la gente, podríamos decir que algunos lo leen, otros no, y son muchas páginas, ¿verdad? Y sé que esto pues es parte de lo que se va a ver en los debates, en los medios tradicionales y demás, pero sí quisiera, doña Claudia, que hablemos como de propuestas puntuales en cada una de las ciertas categorías que tiene ahorita, pues lo que es la coalición de Agenda Ciudadana. Y voy diciendo las categorías y usted me va diciendo cuáles son como esas iniciativas que tienen ahorita. En temas de educación. En temas de educación, lo primero que nosotros pensamos que es la sombrilla, pero es que es importante, Carla, porque si uno no sabe para dónde va, cualquier camino es bueno, incluso el camino que lo lleve a uno a un despeñadero. Ujú. Entonces, lo primero es que nosotros estamos absolutamente enfocados en que tenemos que sacar la próxima administración, tenemos que sacar un acuerdo nacional para la educación, que va a requerir de acciones importantes en los próximos 4 años, pero que debería ser un gran acuerdo nacional que supere la próxima administración, que se convierta en una política de Estado para regresar a donde estábamos antes. A partir de ahí, de ese entendido, tiene que haber un llamado y una convocatoria para que acordemos como país hacia dónde vamos con la educación, las grandes limitaciones y retos y una hoja, digamos, de acciones concretas. Nosotros ya de entrada estamos haciendo un planteamiento de cuáles deberían ser, creemos nosotros, pero obviamente esto, la idea es poderlo recibir retroalimentación de otros sectores, cuáles son las acciones concretas que nosotros vemos para los próximos 4 años en esta visión progresiva. Lo primero es, hay que aumentar la inversión. Hay que aumentar la inversión en educación. Nosotros justamente estamos muy alineados a lo que planteó el Estado de la Educación con un aumento progresivo del presupuesto. Y nosotros nos hemos comprometido a aumentar en 600.000 millones de manera progresiva, llegando a ese monto al 2030. Eso sí, mucho de esa inversión la queremos priorizar en programas que han sido reducidos y que los mismos datos nos están diciendo esa reducción de esa inversión social en programas de equidad en el Ministerio de Educación nos están generando una disminución de matrícula porque expulsan a los estudiantes más vulnerables. Sí. Entonces, ese monto, mucho de ese monto va a ir priorizado a comedores, ¿verdad? Un chico que tiene hambre, una chica que tiene hambre no aprende bien. Ujú. No solo eso, y es triste decirlo, pero para muchos chicos y chicas o muchos de nuestros jóvenes, la comida que hacen en el centro educativo puede ser la única que hacen. Claro, representa solo esa comida en casa. Claro, entonces es un incentivo para mantenerse. Ujú. Si vos lo quitas, quitas un incentivo para alguna gente, algunos estudiantes vulnerables. Comedores. 2, transporte. La realidad es que lamentablemente tenemos una situación en el transporte público muy deficiente. Sí. Y si te vas, Carla, por supuesto que el gran área metropolitana es un problema, sobre todo de congestionamiento y otras cosas, pero si vos te vas fuera de gran área metropolitana, el problema que tenemos es que hay comunidades completas que no tienen servicio en este Ujú. momento de Ujú. buses o que tienen un servicio tan limitado que tenés de que pasa en la mañana y pasa en la tarde. Entonces, si esas comunidades y si esos chicos y chicas no viven cerca de su centro educativo y no hay un transporte que les lleve al centro educativo, les estamos expulsando. Claro, la deserción es más La grande. deserción es todavía más grande.
todavía más si te pones a pensar que muchas de esas familias posiblemente son jefeadas por una mujer. Entonces, si no hay un servicio de transporte público, la jefa de hogar tiene que ver cómo sale a la calle, posiblemente en la informalidad, para ganarse el pan y la comida de esos chicos. Y no tiene cómo llevar al chico o a la chica a la escuela o al colegio. Peor si están en el colegio. Desertan. Claro. El sistema les expulsa. Y por último, nosotros nos hemos comprometido a recuperar la cantidad de becas Avancemos que se han recortado, que son muchas. Estamos hablando de 115,000 becas Avancemos menos, Carla. De familias que si tenían esa beca es porque lo necesitan. 115,000 becas Avancemos menos y nosotros queremos llegar a más. Esas tres condicionantes, si no se dan, generan lo que estamos viendo y lo que el estado de la educación nos indica y lo que los datos nos están diciendo, y es que tenemos una baja en la matrícula. Les estamos expulsando. Claro. Eso de entrada a nivel de presupuesto, pero también muy puntualmente nosotros queremos avanzar con la digitalización del MEP. Queremos hacer crecer la plataforma Saber, que quedó desde la administración pasada, que entiendo ha dado buenos resultados. Sí. Eso nos va a eliminar duplicidades, nos genera eficiencias, nos quita burocracia, para pasar al otro punto que nosotros hemos llamado una mejora en la gestión desde el aula, que al final del día ese es el corazón del sistema. El aula es el corazón del sistema. Y en ese sentido queremos trabajar de la mano con los docentes para poderles ayudar. Ahí hay varias cosas que ya hemos recibido retroalimentación. Evidentemente, una de esas es, pasan demasiado tiempo en cargas administrativas y en participación administrativa que les quita tiempo para enseñar, que es lo que saben y quieren hacer. Sí, para estar en el aula. Para estar en el aula, y que le quita tiempo a los mismos estudiantes de clases. Pero sobre todo también hemos recibido retroalimentación de que los chicos y chicas requieren, y lo sabemos porque, bueno, yo soy mamá y lo veo claramente, los chicos y chicas necesitan, sobre todo en este ambiente que habíamos hablado, polarizante, complejo de las redes sociales, los chicos y chicas necesitan apoyo psicoemocional que no les estamos dando en el sistema educativo y que muchas familias costarricenses no pueden pagarse porque es caro, porque no se puede para mucha gente, Sí. pero es necesario. Entonces, los docentes terminan intentando solucionar en el aula temas que no necesariamente son de aprendizaje, Claro. que son problemas que los chicos traen a las aulas. Y son más de apoyo. Son más de apoyo. Entonces, ahí lo que nos hemos comprometido es de manera progresiva a implementar y nos hemos dado el objetivo de que en esto que te he dicho, que tiene que ser un acuerdo nacional para la educación que continúe después de la próxima administración, un primer bloque de centros educativos que estén mapeados porque están en zonas vulnerables, y ese mapeo también lo tenemos, cruzando información con el IMAS, para garantizarnos de que en esos centros educativos nosotros vamos a de fijo tener un psicólogo o una psicóloga de planta. En este momento, un psicólogo atiende hasta 5 centros educativos. Sí. Entonces, imagínate que para un centro educativo grande tenés un psicólogo un día, si acaso, a la semana. Sí, no Eso hay realmente seguimiento. no hay seguimiento, nada, no se puede. Entonces, tener un psicólogo, una psicóloga de planta, un orientador y orientadora de planta, que son 2 perfiles diferentes, Sí. y que esos centros educativos tengan un enlace directo con un trabajador o una trabajadora social del IMAS. ¿Por qué? Porque el psicólogo y la psicóloga, el orientador y la orientadora van a detectar cosas que no solamente son de apoyo emocional y psicológico, sino que van a requerir apoyo social. Claro. Y por eso esa comunicación directa y ese enlace directo con el IMAS es tan importante. Eso también está ligado a una visión transversal de salud mental y de fortalecer los protocolos de bullying en las escuelas, que se nos está incrementando también. Muchísimo. Y claro, y por las redes sociales también, que afectan un montón. Han habido videos No, terribles. que los hemos Para mí visto. es desgarrador, es desgarrador ver las cosas que están pasando en los centros educativos donde están nuestros hijos y nuestras hijas. Eso Costa Rica no lo merece, y sobre todo las familias no lo merecen. Y tenemos que intervenir ahí. Por supuesto, un cambio progresivo también en la malla curricular. Nuestra malla curricular responde tal vez como a las necesidades que nosotros teníamos en los 80s. No puede ser que la malla curricular que me enseñaron a mí continúe. Y que sea la que en este momento esté recibiendo mi hijo, que va a entrar a un mercado laboral que es absolutamente distinto, que requiere de él habilidades diferentes.
Entonces, un cambio progresivo en la malla curricular, nos vamos a centrar de manera igual, priorizando los colegios técnicos profesionales, en donde hay una ruta para hacer cambios en la malla curricular que es un poco más viable, hay buenas referencias y donde también se puede regionalizar más fácil y conectar esos centros educativos también con las realidades regionales. Pero eso es arrancar con eso para que continúe y que se expanda por todo el sistema. Y por último, a nivel educativo, por supuesto, para la gente que ya no está en el sistema, hacer un ecosistema que permita que las personas puedan tener acceso a cursos cortos, Más más técnicos. técnicos, Ujú. que les den habilidades específicas, que les permitan mejorar las posibilidades de ingresar en el mercado laboral o que les permitan mejorar su capacidad de emprender, Ujú. etcétera. Entonces, cursos más rápidos, más ágiles, certificaciones y microcertificaciones que se requieren a veces para poder acceder a ciertos puestos de trabajo, que estén más accesibles, que eliminemos ciertos requisitos que con toda honestidad no tienen sentido, que facilitemos, que le Sí. facilitemos a la gente adquirir conocimientos. Muy de la mano con eso el tema de empleo, Ujú. porque de hecho veía un video suyo en redes sociales hablando que de las cosas más difíciles cuando uno va a buscar trabajo es que te piden experiencia y no las tenés, ¿No la ¿verdad? tenés? Entonces, ¿qué propuestas tenemos también en esa parte de empleo, doña Claudia? Bueno, justamente como te decía anteriormente, parte del enfoque en los colegios técnicos profesionales es porque son la puerta que nos va a permitir empezar con programas que se Entrar. puedan expandir, Ujú. porque esa es la vocación de los colegios técnicos profesionales. En principio son enlace con el sector productivo. Ujú. Ahí lo que queremos es regionalizarlo, es decir, si yo vivo en la región Chorotega, posiblemente la malla curricular de ese colegio técnico profesional podría estar más amarrada a las posibilidades de empleo que yo voy a tener más fácilmente en mi región. Sí. No limitado a eso, pero tiene un sentido que, que esté más ligado posiblemente a que yo pueda hacer una pasantía en turismo, Ujú. a que yo pueda hacer una pasantía en otro sector productivo que de repente es más fuerte en otra región. Entonces, poder regionalizarlo, poder jalar a esos sectores, a esos motores de desarrollo regionales para generar esas mallas curriculares y sobre todo fortalecer las pasantías. Ujú. Eso lo podemos hacer más fácilmente con los CTPs Claro. para luego expandirlo con el resto del sistema. Eso, digamos, a nivel de los chicos más jóvenes, bajo también el entendido de que nosotros tenemos que interiorizar que no todo el mundo y el país tampoco necesita que todo el mundo saque un título académico. Y más bien la posibilidad de fortalecer los mecanismos técnicos, los conocimientos técnicos, em, nos abre puertas No, y qué es lo que pide para el desarrollar mercado ahora talento. también. Nos abre puertas para desarrollar talento y también es la forma para muchos jóvenes de poder obtener un trabajo y si quieren continuar en una carrera, digamos, más académica, lo puedan hacer. Porque Ujú. para muchos de nuestros jóvenes, si no está el trabajo, tampoco hay estudio. Sí. Entonces, poder abrir esa posibilidad, abrirnos también nosotros como país a fortalecer la parte técnica, las certificaciones, el trabajo que está ligado a eso, que tiene grandes posibilidades de crecimiento. Y hay sectores que le requieren, que más bien no tienen suficiente talento humano, que tenga conocimientos técnicos. Y que también eso es una puerta para otro nivel de crecimiento personal y profesional. Claro. Entonces, pasantías muy ligadas a eso. Y por el otro lado, para la gente que ya no está en el sistema secundario, poder generar estos cursos, independientemente de cuál sea su nivel educativo. Ujú. Porque para muchas de estas certificaciones y para muchos de estos cursos que vos tengas ciertos niveles educativos, no haría mucho, ¿verdad? No es una limitación para poder aprender de otras cosas. Ujú. Entonces, que podamos abrirle la oportunidad a la gente de tomar cursos más rápidos, porque también la realidad para muchas personas es no pueden meterse a estudiar por un año, Ujú. tienen que trabajar. Sí, Entonces, ocupan algo más que rápido. los horarios sean más ágiles y más flexibles y que los cursos sean más cortos y que sean modulares. Entonces, yo saqué este módulo. Ya de repente, si el próximo mes no puedo continuar, yo saqué este módulo, pero este módulo y cerrar ese módulo me va a permitir eventualmente seguir con el siguiente, Ujú. pero de manera más fácil. Sí, tienes ya como la oportunidad. Ujú. Un tema que sé que es muy importante para usted, infraestructura vial y transporte público. ¿Qué propuestas e iniciativas tenemos en esa categoría? Ese es uno de los sectores que más sufro. Que me gusta, pero más Sufrimos, sufro. sufrimos todos los días. Yo no estoy sola en esto. O sea, por Dios, lo sufrimos Sí, todos los días. Estamos sí. llegando a unos niveles de colapso vial
que yo en este momento digo, no sé qué vamos a hacer si no actuamos rápidamente. Ya uno ve hasta en redes sociales, doña Claudia, personas que hacen videos Ujú. de estoy en la General Cañas, Es terrible. son 2, 3 horas, estoy aquí pegado, ya sea en autobús o en carro, con cualquiera de las dos. Pero es terrible, es Ujú. terrible. Vea, Sí, yo un día de estos iba por la General Cañas, camino como a la sabana, teníamos un foro al que yo tenía que llegar, salimos en principio y salimos, íbamos a llegar. sí, a la hora. Y estaba de unas magnitudes, primero llegué media hora tarde, o sea, yo me moría. A Ujú. un foro, aparte, no es una cosa como que... y vemos pasar a una persona corriendo y yo dije, sí, yo creo que yo llego más rápido también corriendo. El Ajá, problema es que voy a llegar allá, me voy a tener que duchar, o sea, ¿qué hago? ajá, Pero llegas más rápido si te bajas del carro y te pones a caminar. sí. No puede ser. Y Eso no está, puede ser. O y sea, está normalizado. pero no, costarricenses no lo podemos normalizar. Nosotros no lo podemos normalizar porque no nos merecemos esto. No nos merecemos esto y sobre todo porque hay formas de salir de esto. Hay formas de salir de esto. La más importante, tenemos que atender y tenemos que priorizar un sistema de transporte público que funcione y que le devuelva calidad de vida y tiempo a la gente. Está más que comprobado que cuando usted tiene un sistema de transporte público eficiente, seguro y accesible, y sobre todo que estas tres te devuelven tiempo, la gente opta por eso. Porque lo más valioso que tenemos en nuestra vida es el tiempo. El tiempo no se devuelve. Ujú, El tiempo que perdemos pegados en una presa no nos lo devuelven. Lo perdimos. correcto. Y esa es, perdón, la forma más improductiva, insalubre de perder el tiempo. Porque aparte es un tiempo en donde estamos molestos, estamos estresados, Cansados. estamos cansados. Nos quita tiempo con nuestros seres queridos. Tenemos que enfocarnos en que Costa Rica tenga un sistema de transporte público eficiente, de calidad. No nos tenemos que ir muy lejos. Veamos el efecto que esto ha creado en Panamá, Ujú. donde ya van por su tercera línea de metro, donde han logrado generar una articulación. Yo viví en Panamá por un tiempo. Cuando nosotros llegamos a Panamá, Panamá estaba como Costa Rica. Lo que tenía eran solamente rutas de buses concesionadas. Y ellos lograron justamente lo que nosotros hemos venido diciendo que tenemos que hacer, generar una articulación de un sistema integrado, donde se integran las rutas de buses en un rediseño que nosotros dejamos listo como la sectorización, donde se pasa a pagar de manera electrónica con el pago electrónico que también dejamos listo, implementado en una primera etapa desde la administración pasada, no se ha hecho crecer. El pago electrónico es muy importante, no porque nos elimina el efectivo, que es importante eso. Eliminar Ujú. el efectivo es importante porque ahí también hay toda otra serie de complejidades con los sectores económicos que todavía se manejan con base efectivo. Pero sobre todo porque nos ayuda a generar mejor política pública e integración entre las modalidades. Ujú. Eso quedó ahí, no se continuó. El tren eléctrico, que bueno, de ahí, la administración perdió prácticamente 4 años y me parece que hasta hace aproximadamente una semana incorporó el mismo proyecto, nada más que le quitó 3 líneas y le quitó el subsidio, con el agravante de que eso significa que ahora la persona que iba a pagar 600 colones estaría pagando 1.500 colones por montarse el tren. Eso le quita, ¿te acuerdas de las tres que te dije? Eso le Sí, quita la parte de accesibilidad. Si no es total. accesible, ¿quién puede en Costa Rica darse el lujo de pagar 3.000 colones si haces una ida y vuelta? 3.000 colones solamente por montarse un tren. Es muy alto. Es demasiado alto. Es que eso no se paga ni en Boston, Carla. No se paga en Boston eso. Yo que utilicé el sistema de transporte público por Sí, ni en las años. ciudades más grandes. No, porque se entiende que tiene que ser accesible. Y eso significa que tiene que tener un subsidio. Pero al final del día perdieron prácticamente 4 años para llegar a decir algo que en todo caso, si lo querían hacer, lo pudieron haber hecho desde el año 1, que es, bueno, no vamos a hacer 5 líneas, vamos a hacer 2 y le vamos a quitar el subsidio. El tren va a seguir siendo una iniciativa suya. El tren es una iniciativa que necesita el país, Ujú. Pero Carla. la va a incentivar de llegar a la Por supuesto, presidencia. porque yo lo creo, porque Ujú. lo necesitamos, porque es evidente que Costa Rica lo necesita. No es una iniciativa de una administración y eso, de hecho, nos hizo mucho daño. A mí eso me duele mucho.
Porque si uno lo politiza, un proyecto que tiene que ser un proyecto técnico para presentárselo a la gente como cuáles son los beneficios, de ahí eso genera limitaciones para que avance. Y creo que nosotros lamentablemente pasó eso. No fue algo que nosotros, de hecho nosotros una y otra vez dijimos, nosotros ni siquiera lo vamos a poder inaugurar. En Costa Rica lo que se premia son las inauguraciones, no las planificaciones. Y las Sí. planificaciones son posiblemente la parte más importante. Y son las que menos se dan cuenta las Claro, personas. pero nosotros lo dijimos una y otra vez. Ujú, Si esto se aprueba y se continúa, nosotros no lo vamos a inaugurar. Lo va a inaugurar la siguiente administración, que era esta. ujú. Pero bueno, decidieron perder 4 años porque entró a la Asamblea Legislativa hace una semana, en lo que queda de esta administración. Sí. Creo que fue simbólico, fue como para decir qué hicieron y luego echarle la culpa a la Asamblea Legislativa de que no salga. Ujú. Cuando realmente es muy difícil ver un proyecto de esa envergadura en pocos meses. Eso requiere que una comisión técnica se conforma. Tienen que revisar todos los estudios, que bueno, son los mismos estudios nuestros, entonces ahí no habría mucho que revisar, pero digamos, igual hay que revisar ciertas cosas. Pero para efectos al final de la narrativa, de lo que se le dice a la gente, el gobierno ya con eso puede decir, no, yo lo hice. Y Sí. la Asamblea Legislativa es la que no me lo aprobó. Sí, el proyecto entró. El proyecto entró, Ujú, entró ahora, ujú. a estas alturas, Sí, ya en el cierre. ya en el cierre, Pero entonces en infraestructura, presas, va a ser una de las cosas que hay que atacar. totalmente. Y Ujú, para presas, y eso es importante decírselo a la gente con absoluta honestidad, sí, tenemos que hacer más infraestructura vial, sí, por supuesto, pero tenemos que hacer un buen transporte público. claro. Sin eso, no hay forma de que eliminemos las presas, no hay forma. Sí, sí. Van a seguir entrando carros y la gente va a seguir comprando carros. Eso es muy importante. Seguridad, doña Claudia, el tema de seguridad. Pues en seguridad lo primero que el país necesita es que haya un gobierno responsable que quiera hacerle frente al problema de inseguridad que tenemos. Y el problema de inseguridad no es un problema de delito común. Ya estamos metidos lamentablemente en una situación en donde el problema de inseguridad, estamos hablando de crimen organizado y narcotráfico. Y enfrentar eso requiere mucha determinación, muchísima claridad estratégica, pero requiere de trabajo conjunto. Vean, el tema del narcotráfico nos puede, nos puede consumir como país. Para mí ese es el tema más preocupante, porque aparte 4 años más de esto, que básicamente es de nada, nos consume. El tema del narcotráfico es un monstruo demasiado grande, es demasiado grande y ha consumido otros países en la región y nosotros lo hemos visto desde lejos, nunca lo hemos experimentado tan de cerca. Ujú. No hay forma de que una estrategia nacional de seguridad no incluya al poder legislativo y al poder judicial. No hay forma. Entonces, este pleito, esta división, estas ganas de ponerse a pelear del Ejecutivo con los otros dos poderes de la República, a los únicos que beneficia son a los narcotraficantes. Y Sí. a los que nos perjudica es a todo Costa Rica. No hay forma. A todas las personas que nos están oyendo y escuchando, no hay forma que un monstruo tan grande como el problema que estamos teniendo en narcotráfico lo podamos resolver si no nos unimos como país. Por supuesto que eso requiere una política nacional de seguridad coordinada con los tres poderes de la República, una estrategia muy clara, una visión muy, muy, muy definida de qué es lo que queremos, cuáles son los objetivos, unas bajadas tácticas. Todo eso se necesita. Ujú. Y nosotros pensamos que nosotros lo tenemos, porque tenemos gente absolutamente solvente en el tema de seguridad, tanto a nivel nacional como internacional, que nos ha estado colaborando con nuestra propuesta. Pero nada de eso, no importa la propuesta, Sí, no hay unión entre si los no hay tres. unión entre los tres y si desde el servidor o la servidora más importante del país no llama a que nos unamos como país para poder combatir esto. No hay forma de que salgamos ganadores Ujú, si nos estamos peleando entre nosotros. No hay forma, Carla. ujú. Tiene que haber un trabajo en conjunto. Tiene que haber un trabajo en conjunto. Pero bueno, nosotros de entrada hemos dicho que desde el día 1 vamos a tomar acciones porque hay que tomar acciones ya. Es más bien, a mí me preocupa mucho que nos estemos esperando a que tengamos un cambio de administración para ver si algo pasa. Ujú, Nosotros, de hecho, arrancamos diciendo hay 7 acciones
que se podrían hacer ya, que el gobierno las hubiera podido hacer desde que nosotros lo presentamos, que fue fácilmente hace más de un mes. Activar el Consejo Presidencial de Seguridad Nacional. Es un consejo que dirige el presidente o la presidenta de la República, en donde coordina con los otros dos poderes. Ahí se ve la política nacional de seguridad. En el buen sentido de la palabra, eso no es ser complaciente. Un poder de la República le puede decir al otro, no estás haciendo bien este trabajo. Y aquí yo estoy viendo que esto que vos te toca hacer no está pasando. ¿Cómo hacemos? O sea, no significa ser complaciente. La coordinación no es que nos vamos a llegar a abrazar todos a decirnos lo buenos que somos y lo cargas que somos. No es eso. La coordinación es eso. Es plantearse objetivos y ver si están saliendo y si no están saliendo, por qué no están saliendo. Eso de entrada tenía una bajada que se hizo en las administraciones anteriores. Ese consejo tiene una bajada entre los cuerpos policiales para que todo ese ecosistema de cuerpos policiales, que tenemos un montón, y unos le responden al legislativo, perdón, al ejecutivo, otros le responden al Poder Judicial, el OIJ, por ejemplo, y hasta tenemos cuerpos policiales municipales. Tenemos muchas municipales, me parece que son 34 municipalidades que tienen policía municipal. Sí. Bueno, en esta bajada del Consejo Presidencial de Seguridad, las direcciones de los diferentes cuerpos policiales coordinan. Y a partir de esa coordinación generan inteligencia policial y análisis criminal, que determina cuáles son las acciones tácticas. Eso se nutre de la estrategia, pero determinan acciones tácticas y van viendo si la estrategia funciona o no funciona. Eso terminaba con mecanismos de control territorial a los cuales vamos a tener que entrarle muy fuerte, de manera determinada y valiente, que eran los megaoperativos. ¿Qué significan los megaoperativos? En esas zonas en donde esa coordinación y esa inteligencia policial y análisis criminal dice, es aquí donde se está expandiendo una célula criminal. Donde se está... Llegaba, había presencia policial fuerte para poder contener, mientras se hacían otro montón de cosas para poder contener. Y los megaoperativos tenían un impacto muy importante en homicidios, porque uno de los resultados más importantes de los megaoperativos era la incautación de armas ilegales. Es con armas ilegales que opera el sicariato. Claro. Entonces, eso es literalmente quitarle las armas al sicariato. Por supuesto que eso tiene que venir de la coordinación con la policía, control de fronteras, para temas de contrabando. Contrabando no solamente de armas, sino contrabando de otro montón de cosas que alimentan también el crimen organizado. Es decir, tiene que ser una visión integral de cómo abordamos esto. Un solo poder de la República no lo puede hacer. Es tan sencillo como eso. Y ahí nosotros como costarricenses deberíamos preguntarnos, si eso es tan evidente, ¿por qué un poder de la República que debería estar luchando contra el narcotráfico está empeñado nada más en pelearse con los otros dos? Se ha peleado con todo el mundo excepto con el crimen organizado. Que es el que hay que atacar. Que es el que hay que atacar. En fin, nosotros tenemos una estrategia más integral, más robusta, pero estas son algunas de las cosas que se pueden hacer desde el día 1. Desplegar los megaoperativos, hacer la coordinación, activar el Consejo Presidencial. Que no hay que esperar tanto, no hay que esperar tanto como se piensa. Se puede actuar ya se podría actuar. Pero bueno. Salud. Primer día lo haremos nosotros. Día 1. Día 1, esa es una de las tareas. A nivel de salud, muy importante. A nivel de salud necesitamos un mejor trabajo conjunto con la rectoría en este país para tener una visión más integral de la salud, porque podemos ahora hablar específicamente de la caja. Pero cuando hablamos de salud, necesitamos un ministerio de salud que ejerza su rectoría de manera sólida y técnica, que no se politice también. Sí. Necesitamos un ministerio de salud con visión integral de la salud. Mucho de lo que nosotros también estamos planteando es que ese ministerio de salud debería tener en su visión integral de la salud una prioridad a una pandemia silenciosa que es la de salud mental, y poder ejercer también su rectoría y trabajar en conjunto con otras instituciones, muchas de ellas muy enfocadas en el Ministerio de Educación Pública, como te estaba comentando antes, al inicio. Para poder ayudarnos en una situación que tiene a gran parte de la población con muchísima ansiedad, con muchísimas preocupaciones que están afectando nuestra salud mental y que se están expresando de otras maneras que evidentemente
no son sanas, no son buenas, no, son muy negativas. Y viene lo mismo, doña Claudia, de las presas, de la falta de empleo, Así de es. todas estas cosas que pasan en el día a Así día. es, así es. Entonces sí necesitamos un trabajo conjunto importante desde la rectoría, que la rectoría tenga una visión país robusta, integral, técnica y no politizada. Eso tiene que ser lo primero. Ujú. Por supuesto que con la Caja Costarricense de Seguro Social hay que trabajar muy específicamente en mejorar todo el sistema, sobre todo el tema de las listas de espera. Y ahí nosotros tenemos una estrategia específica para decirle a los y las costarricenses, sí podemos bajar las listas de espera. No es fácil, pero no es imposible. Y aquí me gustaría hacerle llegar esta información a todas las personas que nos oyen y nos están viendo. En el 2019, justamente ahora, las listas de espera del 2019 no eran las que tenemos al día de hoy, o sea, está absolutamente desbordado. Sí. En el 2019 se ejecutó un plan para bajar las listas de espera en sectores y en especialidades muy específicas en donde evidentemente esa lista era mayor. Y se logró, mediante una estrategia que duró un año, empezar a ver resultados de que se bajaron listas de espera, por ejemplo, en, en todo lo que eran intervenciones quirúrgicas. En algunas intervenciones quirúrgicas se logró bajar hasta la mitad del tiempo. Y empezamos a tener esos datos, y esos datos son públicos y están certificados, no los estoy inventando yo. Empezamos a tener esos datos a principios del 2020, ¿Pero qué pasó? la pandemia, Exactamente. lamentablemente. Sí. A principios también del 2020, sí, los costarricenses, estoy segura que todos recordamos ese episodio tan complicado y difícil que vivimos como país Ujú. y que vivió el mundo. De ahí se partió, digamos, ese proceso porque todo el sistema se abocó Claro, para la a poder pandemia. atender la pandemia. Pero ahí yo, de entrada, dentro de una situación que fue compleja, dolorosa para Costa Rica, yo rescato la agilidad con la que el sistema logró adaptarse, el trabajo conjunto y sincronizado y fortalecido de una rectoría en salud que tenía liderazgo claro, que tenía solvencia técnica y que quería realmente acuerpar y trabajar en equipo con la Caja Costarricense de Seguro Social y con la Comisión Nacional de Emergencias. Entonces yo de eso rescato que sí podemos hacerlo. Pero lo primero que se requiere es tener claridad, saber para dónde vamos y cuáles son los objetivos, cuál es la tarea que tenemos que sacar. Trazarnos cuál es ese plan de acción y trabajar en equipo con el ecosistema que corresponde. Y se hizo, lo hemos hecho. Ujú. Una de mis mayores preocupaciones, Carla, es que lamentablemente uno de los grandes daños que hemos recibido de estos casi 4 años es que los costarricenses y las costarricenses empiecen a pensar que nosotros no somos capaces, que no somos capaces. Es más, que somos tan incapaces que necesitamos prácticamente una administración que cada vez se aleja más de lo que entendemos por democracia. Una administración que necesita 40 diputados oficialistas en la Asamblea Legislativa. Vean, toda la gente que nos está oyendo, para pedir 40 diputados usted mejor pide 57. Es lo mismo, Ujú. porque eso elimina la naturaleza propia de debate democrático que tiene la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, primero, en efecto, y la gente tiene toda la razón, la Asamblea Legislativa tiene que dar resultados. Sí. Tiene que dar resultados. Ujú. Tiene que tener una agenda de trabajo mínima que le dé resultados al país en las grandes reformas, y las grandes reformas tienen que pasar por ahí. Pero nosotros no podemos renunciar a nuestros mecanismos democráticos. Es que si empezamos a renunciar a eso, regresar es muy difícil Sí. y no ha pasado con buen suceso en la mayoría de No, países. y tener esa democracia. Algo que usted decía en redes sociales, y creo que fue en otra entrevista, doña Claudia, es que esta asamblea legislativa, todas elegirlas es importante, pero en esta viene temas de elegir magistrados, contraloría, La próxima Asamblea y, Legislativa sí. y las personas no están dándose cuenta de la importancia que es elegir muy bien a los diputados que van a estar en esa asamblea. Vea, Carla, la próxima Asamblea Legislativa, en la próxima Asamblea Legislativa nos jugamos el todo por el todo. Y lo digo en serio. Nos jugamos la división de poderes. Literalmente. Costa Rica, desde la Segunda República, no ha tenido un proceso electoral
que sea tan definitorio como este. La próxima Asamblea Legislativa va a escoger una muy buena cantidad de magistrados. Hay nombramientos del Tribunal Supremo de Elecciones, hay nombramiento de la Contraloría, hay nombramiento de la Procuraduría, hay nombramiento de la Defensoría. Es decir, si usted por un lado se pone a ver esto y por otro lado oye las narrativas de 40 diputados para escoger todos estos nombramientos desde una sola perspectiva, en línea de comando, desde la Presidencia de la República, ¿quién nos está diciendo eso? Es que yo sí creo que ahí sí me tomo la frase, no, Costa Rica tiene que abrir los ojos de qué es lo que realmente nos están proponiendo. Sí, es serio. Es muy Es serio. muy Nos serio lo que sigue. jugamos la división de poderes en la próxima administración y por supuesto que nos jugamos la división de poderes en la próxima Asamblea Legislativa. Esta asamblea tiene que ser muy bien pensada y muy bien votada. Para ir cerrando, porque sé que categorías hay muchísimas. Temas de derechos humanos, ¿qué iniciativas Temas tienen? de derechos humanos está absolutamente transversal en todo nuestro plan de gobierno, Carla, bajo un entendido de los derechos humanos dentro de la dignidad humana, de la dignidad humana. Y usted sabe que nosotros siempre hemos sido un movimiento político que cree profundamente en la dignidad humana, independientemente de cualquier otra característica. Y nosotros estamos muy enfocados en regresar esa perspectiva a todas las áreas. Mucho de eso, ¿qué significa? Bueno, es un derecho humano tener acceso a la educación. Es un derecho humano tener acceso al agua. Nosotros lo establecimos así en Costa Rica. Es un derecho humano tener libertad de expresión. Es un derecho humano estar libres de la violencia terrible a los cuales estamos siendo sujetos con el nivel de inseguridad. Entonces, nuestro plan de gobierno está enfocado en eso. Sí, está inmerso. Está inmerso porque así es como debe entenderse. Los derechos humanos son la dignidad humana para todas las personas, independientemente de su género, condición, eh, cualquier contexto, tiene que tener en el centro que todos los seres humanos tenemos dignidad y que la búsqueda tiene que ser de darnos a todos y a todas oportunidades para que podamos en libertad escoger nuestro futuro. Si no hay seguridad, eso no existe. Si no hay buena educación, eso no existe. Si no hay posibilidad de acceder al seguro social, eso no existe. Entonces, nuestro plan de gobierno lo contempla. Cada propuesta tiene inmersa la dignidad de las personas Está y dentro la de generación de oportunidades para las personas. cultura, que es un tema que se deja muchas veces de lado. Bueno, nosotros tuvimos un trabajo interesante, bonito y conjunto con grupos desde la administración pasada, en donde trabajamos temas que por lo menos a mí he solicitado y hemos visto y hemos trabajado en equipo para retomar en nuestro plan de gobierno. Y es el entendido de que la cultura son un montón de cosas, ¿verdad? La cultura no es solamente, que es parte, por supuesto, y yo lo disfruto montones, no quiero que se malinterprete, pero no es necesariamente un concierto de violines en el Teatro Nacional. Eso es parte de, pero la cultura somos nosotros, es nuestra identidad, son nuestras tradiciones, es lo que nosotros somos, son las características propias de cada uno de los territorios. Eso es parte de nuestra cultura, de quiénes somos. Y así lo trabajamos y hemos planteado también en nuestro plan de gobierno, por supuesto, que hay condiciones específicas para trabajar y robustecer marcos legales que generen incentivos para ciertos grupos dentro del sector de artes y cultura, pero un entendido de que tenemos que apalancarnos más también en el territorio para que nos dé esa agenda cultural. Ujú. Y te voy a dar algunos ejemplos en los cuales yo personalmente trabajé y que fueron para mí, bueno, fueron para mí maravillosos. Aparte aprendí muchísimo porque Costa Rica tiene cosas tan lindas que muchas veces ni siquiera nosotros mismos conocemos todas, Sí, muy cierto. ¿verdad? Ujú. Hay una idiosincrasia tica que también se empieza a diversificar cuando vos te vas al Caribe, que cuando vos te vas al Pacífico, que cuando estás meseteño.
hay ciertas diferencias y nosotros creo que esas diferencias no solamente tenemos que celebrarlas, sino que deberíamos entenderlas como parte de nuestra cultura. Nosotros trabajamos muy de la mano con el Instituto Costarricense de Turismo, la administración pasada, para generar un cronograma que el ICT pudiera promover en las ferias internacionales, que estuviera ligado a un calendario cultural de las regiones. Entonces es para que si vos vas, y el que me tocó a mí, porque yo era enlace con la región Chorotega, entonces por eso de ese conozco más. Aparte, ese fue el que nosotros desde el despacho impulsamos, porque ese era, digamos, el territorio que me correspondía a mí en su momento. Sí. Trabajé muchísimo en toda la región Chorotega y le tengo gran amor. Trabajamos con las municipalidades para que cada una nos pudiera decir cuáles eran esas festividades más importantes para Nicoya, más importantes para La Cruz, ¿verdad? Más importantes para Liberia. Y ese trabajo es lindo porque no solamente celebra la guanacastequidad, que para los guanacastecos y las guanacastecas es muy importante. Solo basta que alguien vaya a la Chorotega para que sepa. Y a mí me permitió de entrada también ver la riqueza cultural, la riqueza gastronómica, que es parte de nuestra cultura. Sí. La riqueza gastronómica, que la gastronomía con base de maíz de la Chorotega es muy diferente que la gastronomía que tenemos en el Caribe, que a mí me encanta, que tiene otras características caribeñas, que la gastronomía que tenemos, por ejemplo, en la parte pacífica de Punta Arenas, en donde también trabajamos desde una visión de cultura, un programa que se llamaba Jale al Puerto. Lo recuerdo, sí. Y Jale al Puerto, mucho de lo que buscaba era conozcan al puerto desde otra perspectiva. Y mucha en la que nosotros participamos fue en un tour gastronómico para que la gente fuera a disfrutar y conociera de algo que es parte de la identidad porteña. Entonces, ir a comerse un buen vigorón al puerto. Y después del vigorón usted termina con un Churchill y después de eso a ver cómo va a correr por abajo. Para bajar todo eso. Pero hay una agenda cultural que por supuesto que incluye las cosas más clásicas que entendemos por cultura, que es disfrutar de un buen concierto de violines en el Teatro Nacional, que tenemos que hacerlo más abierto y más accesible para todo el mundo. Sí, que a la gente le encanta. Pero que también pasa por conocer el baile de la yegüita de la Chorotega. Y de qué significa eso y de dónde viene y por qué es parte de lo que nosotros somos como costarricenses. Sí. Entonces, que a veces se desconoce también. Y se desconoce. Celebrarnos como costarricenses. Y en esa celebración también es muy evidente lo que decíamos al principio. Somos una sociedad muy diversa. Sí, súper diversa. Políticas ambientales y bienestar animal, doña Claudia, para ir cerrando también con las categorías. Bueno, políticas ambientales, definitivamente nosotros creemos en el desarrollo sostenible en general. Nosotros retomaríamos dos, voy a decir dos porque me parece que son posiblemente de las más relevantes, no son las únicas, por supuesto, Sí. pero dos políticas nacionales que a mí me parece que son técnicamente maravillosas, muy bien pensadas, empezaron a dar resultados y lamentablemente creo que ninguna de las dos se le dio continuidad en esta administración. Uno es el Plan Nacional de Descarbonización, que tenía una visión de desarrollo sostenible. El Plan Nacional de Descarbonización, por supuesto que era una política ambiental, pero era mucho más que eso. Era una política de desarrollo sostenible, con un entendimiento de cuál es la historia de Costa Rica, dónde brillamos nosotros en el mundo. Ese brillo de un país que cree en la sostenibilidad nos da réditos económicos. Si nosotros perdemos esa bandera, perdemos réditos económicos también. Es decir, hay un tema de crecimiento económico que está ligado a nuestra sostenibilidad. Hay un tema de financiamiento que está ligado a que tengamos políticas ambientales adecuadas. Por ejemplo, el financiamiento del proyecto del tren se consiguió con un crédito verde, porque el proyecto era un proyecto de descarbonización. Pero entonces, si se generan proyectos bajo esa lógica, se accede también a financiamientos que tienen condiciones especiales que le benefician al país. El financiamiento del Fondo Verde del Clima es el mismo que esta administración continua porque no hay forma, o sea, no hay manera. Era cero interés. ¿Quién te presta cero interés? Muy difícil. La familia, tal vez. Sí, la familia. Bueno, entonces,
las políticas ambientales y que los proyectos se generen bajo una lupa de sostenibilidad no solamente es bueno por sí mismo, no solamente es lo responsable con nosotros y nuestras comunidades y con el futuro de nuestros chicos y chicas. Sí. Es estratégico económicamente, nos funciona económicamente, nos da acceso a financiamiento con requisitos especiales, nos genera liderazgo a lo internacional, que a la vez nos genera beneficios, por ejemplo, en turismo, que también le da de comer a miles de familias en este país. Muchísimo. Es decir, nosotros retomaríamos el Plan Nacional de Descarbonización, que viene en muchos ejes, no es una política ambiental concentrada. Recordemos que ahí estaba transporte, industria, está dividido en varios ejes y cada uno de ellos tiene una lógica y un desarrollo y métricas a alcanzar, que muchas de ellas se lograron en la etapa en la que nosotros pues lo teníamos que dejar. Y la otra es la Política Nacional de Adaptación, que esa está muy ligada a un entendimiento de los retos que nosotros como sociedad, que nuestra infraestructura, que nuestros sectores productivos, que nuestras comunidades están siendo sujetas a nivel de cambio climático y cómo tenemos que adaptarnos a eso. ¿Qué significa eso en los planes de desarrollo? ¿Qué significa eso en la infraestructura? ¿Cómo priorizamos cierta infraestructura de adaptación? Por ejemplo, Pacume era una de las obras de infraestructura pública más ambiciosas a nivel de adaptación. Esa es una obra de adaptación. Entonces, esas dos políticas nacionales nosotros las retomaríamos porque creemos no solamente que tienen una visión país, tienen una lógica, sino que son beneficiosas y nos van a proteger. Nos van a proteger. Ya luego hay bajadas específicas a nivel de qué significa eso en el sector agro, con, por ejemplo, seguros indexados, que son seguros que están ligados a eventos climáticos en este país y en muchos otros. Hay pocos sectores productivos más riesgosos que el agro. Usted una cosecha por un evento climático la pierde toda. Exacto. Bueno, entonces eso lo tenemos que entender y tenemos que generar los mecanismos para poder adaptarnos a esa realidad. Y mitigar, por supuesto, de camino los efectos. Entonces, nosotros retomaríamos eso y con temas de bienestar animal tenemos de entrada, pues, una visión, una visión que la naturaleza y los seres vivos somos seres sintientes, es como se dice en español, yo no sé, es una No estoy palabra. segura. Sí, básicamente es también. Sí, que todos sienten al final. Exactamente. Y que nosotros todos formamos parte de un mismo, literalmente de un mismo ecosistema. Em, Evidentemente hay temas de no violencia para cualquier ser vivo, mucho apalancados en la Ley de Bienestar Animal, que la hizo la administración de don Luis Guillermo Solís, y hay que tomar esa ley y revisar, bueno, qué ha estado funcionando bien, qué tenemos que fortalecer para garantizar esto, cuáles son también los mecanismos de apoyo que necesitamos para garantizar bienestar animal en general y trabajar con los diferentes sectores. Hay temas de bienestar animal que no solamente son bienestar animal de animales domésticos, por supuesto que eso para mucha gente es lo más evidente, pero hay temas de bienestar animal en general. Y eso se maneja también en otros sectores. Entonces es una visión holística e integral. Ok. Cierro con el tema muy importante de pymes. ¿Qué iniciativas hay para pymes, para el sector de los negocios en Muy, su muy administración? fuerte, muy, muy fuerte. Vamos a entrarle muy, muy fuerte a poder generar lo que nosotros hemos llamado un régimen de MIPYMES. Tenemos ya el régimen de zona franca, ¿verdad? Que tiene claridad de su regulación, claridad de sus incentivos. Hay mucha claridad. Más allá de que los incentivos son buenos, hay claridad. Es decir, usted tiene una ventanilla única. Usted en una zona franca sabe cómo va a funcionar la institucionalidad. Por otro lado, usted es un emprendedor, una emprendedora y esta caraja es un desastre. Sí. Es un ecosistema súper fragmentado, hay miles de requisitos, algunos requisitos la gente ni siquiera lo sabe, las mismas instituciones no lo saben, pero cuando usted va a otra institución le piden uno que la primera institución no le había pedido y que para el primero se necesita el segundo. Es complicadísimo. Entonces, hacemos todo lo posible, lamentablemente, porque el régimen definitivo, que es donde está la gran mayoría de generación de Producto Interno Bruto de este país, o sea, el 85% del PIB está en régimen definitivo. Ahí tenemos dos cosas. La primera es los emprendimientos que están formales y cómo podemos generarles las facilidades. Y luego
el porcentaje de nuestra fuerza laboral que está en la informalidad. Que es Entonces, alto. que es muy alto, está entre 40 y 45%, es Súper alto. altísimo. Y eso nos genera otro tipo de problemas, es decir, ese 40 o 45% de la población que está trabajando de manera informal no está cotizando para la caja. Eso es un problema para la sostenibilidad de la caja y es un problema para las personas que están en la informalidad, que cómo le garantizas los mecanismos de una vejez digna si no necesariamente está en este momento cotizando para una pensión. Y que esa población se incorpore a la formalidad también nos ayuda a darle sostenibilidad al régimen de pensiones que en este momento pues está sufriendo retos importantes. Nosotros básicamente, ¿qué queremos? Régimen de MIPYMES. Eliminar un montón de requisitos y burocracia. Transparentar los procesos. Y para eso tiene que venir mucho de la mano de la digitalización y de trasladar esa lógica de ventanilla única también al régimen definitivo. Revisar el ecosistema de leyes, porque sí hay varias leyes que generan incentivos, pero están como muy fragmentados, el ecosistema está muy disperso, la misma institucionalidad a veces ni siquiera conoce cuáles son esos incentivos y no se hacen realmente valer como deberían. Entonces nosotros ya hemos detectado algunas leyes que generan incentivos, queremos agarrarlas, queremos empaquetarlas y queremos fortalecerlas, llevarlas al siguiente nivel. La realidad es que esos incentivos no son lo suficientemente agresivos para poderle ayudar al emprendedurismo en este momento. Queremos trabajar con la caja para fortalecer los procesos de incorporación de pago a la caja, que en este momento están de manera progresiva, pero realmente no. Sí, no avanzan. Pero realmente no, realmente no. Esa es la realidad. Entonces sí queremos agarrar lo que existe al día de hoy y decir, vean, vamos a unificarlo, vamos a generar un marco más sencillo y claro y vamos a llevarlo al siguiente nivel. También estamos dispuestos, ojo que no solamente es la forma progresiva en la que nos vamos transicionando a la formalidad, que sea realista, porque en este momento es como que sí hay, pero realmente el incentivo es muy poco. Y por otro lado, nos hemos comprometido con hacer una revisión seria y rigurosa de las cargas sociales. Y hay ahí un par de cosas que ya hemos visto con las que uno progresivamente puede iniciar a hacer una reducción de cargas sociales sin tocar en este momento programas sociales ni tocar la caja. Y eventualmente ir avanzando hacia cómo podemos ir bajando las cargas sociales, pasar algunas de esas cargas a presupuesto nacional, mientras por el otro lado, si tenemos una agenda de competitividad, tenemos crecimiento económico y eso se va compensando. Entonces, definitivamente, queremos quitarle a usted todas las trabas, todas las que se puedan. Por supuesto que tiene que haber algunos registros, pero todas las trabas que se puedan porque es un ridículo. Sí, dificulta demasiado. Queremos realmente generar incentivos para que la gente pueda emprender, tenga el apoyo de parte del Estado y tenga la posibilidad de irse formalizando conforme su emprendimiento se consolida, ¿verdad? Y sobrepasa los 5 primeros años que son los más difíciles. Vamos a hacer una revisión para bajar cargas sociales. Y por supuesto vamos a hacer una revisión para mecanismos de financiamiento reales que asuman riesgo, porque realmente eso no existe. Vamos a hacer una revisión de los esquemas de sistema de banca para el desarrollo, por ejemplo. Importantísimo en las pymes. Y agarrar eso y sentarse con Banca para el Desarrollo y establecer otro marco que permita que Banca para el Desarrollo realmente asuma y coloque mejor y que genere mejores incentivos en esos créditos que presta. En algunos casos nosotros hemos pensado, bueno, nosotros deberíamos permitirle a la gente los primeros 5 años en donde usted de repente no tenga el pago los primeros 2. No es que no los va a pagar, pero los primeros 2 años usted los va a tener para que crezca. Y luego progresivamente se va incorporando de tal manera que usted ya termine con un mecanismo de financiamiento que sea real al crecimiento de las empresas, que al día de hoy no lo es. No lo es. Sí, y la mayoría de gente no tiene acceso a créditos, sobre todo microcréditos, para poder emprender. Entonces sí tenemos un paquete importante, robusto, al que le vamos a entrar con mucha determinación, que le hemos llamado, por decirlo de esa forma, una consolidación
del ecosistema para generar una especie de régimen de MIPYMES. Yo sé que se nos quedan muchos temas por fuera, pero usted podría decirle a la gente dónde pueden ver su plan de gobierno, doña Claudia. Claro que sí, es en claudiadobles.com. Sí, sí está Perdón, bien. es que no sabía si tenía otra palabra. Es Claudiadobles.com, claudiadobles.com. Sí, excelente, ahí, sí. ahí lo pueden descargar. Está absolutamente público y más bien, ojalá lo pudieran ver. Yo sé que es largo, pero se puede hacer búsqueda también. Se puede hacer búsqueda por temas específicos que les puede interesar. Sí, uno los puede ver. Y ya para cerrar, el abstencionismo es un tema que nos ha venido acompañando en diferentes campañas políticas y yo sé que pues para estas votaciones las personas todavía están muy indecisas con el tema. Me gustaría que diera un mensaje final para esas personas que todavía están como muy indecisas o que están pensando a ver qué hacen o que tienen este miedo e incertidumbre de quién va a ser el próximo presidente. ¿Cuál puede ser ese mensaje final de doña Claudia si llega a la presidencia? Yo de verdad quisiera decirle a todos los costarricenses que en estas elecciones, y yo sé que todas las elecciones se dice lo mismo, y yo sé que es difícil y sé que hay muchísima apatía y hay muchísima desconfianza. Y yo no culpo a la gente por eso. Yo creo que tenemos que empezar a dar resultados para que la gente vuelva a creer. Em, pero nos jugamos el todo por el todo en estas elecciones. Nos jugamos el todo por el todo. Yo no voy a decirle por quién votar. Yo creo que nosotros somos la mejor opción. Lo creo firmemente, lo creo de corazón, porque queremos llegar a trabajar y a dejar de pelearnos y tenemos las propuestas para hacerlo. Pero independientemente de por quién usted vaya a votar, yo lo que sí le pediría es salga a votar, vaya a votar. Em, Costa Rica y nuestra democracia se van a definir en muchos sentidos en estas elecciones. La próxima administración le va a tocar afrontar o terminar de hundirnos en el tema de seguridad. A la próxima administración le va a tocar afrontar o terminar de hundirnos en educación. La próxima administración le va a tocar trabajar realmente en conjunto con la caja para sacar adelante la tarea de las listas de espera o terminar de quebrar ese sistema. Em, que la caja es muy resiliente, pero ciertamente si se hace un trabajo proactivo como se ha hecho de también minarla y de legitimarla, la gente termina por no creer en un sistema que es un sistema solidario, que es el que nos ha construido a nosotros como país, es el que ha generado también nuestra clase media que sostiene nuestra sociedad y nuestra paz social. Vaya a votar. Yo creo que Costa Rica puede salir y convertir estos grandes retos en oportunidades si tenemos un liderazgo en Zapote que tenga claridad de para dónde debemos ir como país. Claridad de que para lograr ese objetivo se necesita trabajar en equipo y trabajar en equipo y es para dar resultados. Y para poderle dar resultados, los resultados que usted necesita y espera en todas las áreas que hemos hablado el día de hoy y muchas más. No lo vamos a lograr si seguimos con una forma de hacer política que en vez de construir puentes los quiere quemar. Lo que sí le puedo decir es que ninguno de los resultados que estamos esperando viene de quemar puentes, sino de construirlos. Excelente, muchas gracias. Siempre que tenemos un invitado en el podcast, le decimos a la gente que si llegaron hasta acá en el episodio, o sea, hasta el final, nos dejen un emoji y ese emoji lo elige el invitado del podcast. ¿Qué emoji le gustaría que dejen las personas al final en los comentarios, doña Claudia? Si llegaron hasta esta parte del episodio, ¿qué emoji o emojis le gustaría que dejen en los comentarios? Bueno, yo creo que por lo último que dije, que Costa Rica puede hacerlo, yo diría que ya sea así, por favor, o así. Ajá, Que el sí de lo las vamos a lograr. manitas. Perfecto, doña Claudia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No, por el tiempo y por el espacio. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos y vernos en este episodio. Ya saben, déjenos el emoji de las manitas así o así. Y recuerden suscribirse a nuestro canal y dejarnos los comentarios. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.